Buenas noches, bienvenidos al programa Mano a Mano con Sarabia. Agradecemos nuevamente al senador que nos haya cedido este espacio para hablar. En esta ocasión nos encontramos con la compañera Viviana Campaña. Mi nombre es Jaime Coronel, ya nos han visto en otros programas. Y bueno, venimos acá a hablar de cara a lo que van a ser las elecciones del 30 de noviembre. De cara a ello podemos tratar varios temas. En principio vamos a tratar el tema del 30 de noviembre en sí. El 30 de noviembre como periodo electoral es un periodo en el cual la votación es obligatoria, ¿tá? Al igual que lo era el 26 de octubre. Como votación obligatoria lo es, en caso de no querer ir, tiene su multa a pagar. Entonces, sabiendo eso, cuando ustedes entren directamente al cuarto secreto, van a tener dos papeletas. Es lo que van a encontrar dentro del cuarto secreto. Las dos papeletas tienen las dos opciones de voto. Una, el doctor Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, y la otra, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Acá tengo una, para que la vean, es bien sencilla, es en blanco y negro, lo cual no permite demasiada confusión, especifica en el lado de abajo, que corresponde al 30 de noviembre del 2014, y especifica por qué fórmula van a votar. No hay que olvidar que al momento de la votación solo podrán votar en su circuito, ¿tá? A no ser los circuitos rurales, los cuales quienes estén en padrón rural podrán votar dentro de los circuitos rurales del mismo departamento. Hay una diferencia con la elección pasada y es que si su credencial no aparece en los registros de la Corte, para esta elección se le retendrá la credencial y se tomará el voto como observado. En la elección pasada no se podía votar. Esas son las diferencias que van a encontrar este próximo 30 de noviembre. Respecto a la decisión, y creo que es obvia lo que venimos a plantear, ustedes el 30 de noviembre, más allá de que voten con esta papeleta y voten a las dos personas que están allí, están votando un equipo, a un equipo de gobierno y a un partido de un lado, y del otro lado están votando a aquellos que creemos que se pueden cambiar, que se puede ir por más. No olviden que al votar, votan por presidente y vicepresidente. Recordemos que el vicepresidente puede ser quien quede en lugar del presidente en un montón de instancias, y recordemos que el vicepresidente, que está del otro lado del mostrador, tiene en su haber unas cuantas causas y unos cuantos problemas, los cuales mi compañera va a hablar brevemente en el segundo bloque. No nos debemos olvidar de eso. Ese puede ser nuestro futuro presidente, quien generó un déficit en ANCAP bastante importante. Entonces, a pensar antes de votar. Respecto a nuestra fórmula es aquella que tiene propuesta, que trae el cambio. Recordemos que también tiene una propuesta en lo que es el Ministerio del Interior, como ya dijimos, y también recuerden que cuando van a votar a la otra fórmula dentro de su propuesta ya dijo quién va a ser su ministro, el cual ha demostrado incapacidad durante estos años. Recuérdenlo bien, es su momento de cambiar. Este país se debe modificar su rumbo. Más allá de lo que hemos vivido en años monachosos o de bonanza, tenemos un cambio de rumbo. Si nos metemos a hablar un poquito de algunas cosas que están pasando hoy en día, nos podríamos meter a hablar un poquito de salud. Cualquiera puede ver que un sistema que fue creado bajo este gobierno ha tenido sus beneficios, pero ha tenido sus contras. Basta recordar, que cualquiera recuerde antes de la existencia de este sistema, cuánto le llevaba a atenderse, con qué rapidez lo atendían
y cómo se iba generando la relación con los médicos a este sistema en el cual vivimos hoy, en el cual eso no se da. Las mutualistas están superpobladas muchas veces. Muchas veces no es posible que consigamos hora con respecto a un médico que queremos y donde esa relación médico-personal a la persona se ha perdido y ha quedado disgregada para aquellos que pueden pagarla fuera del sistema de salud. Creo que eso también no es muy difícil de ver. Hay que recordar también las ineficiencias y las irregularidades que han aparecido, tanto sea con las ambulancias de ACE, tanto sea en el Hospital de las Piedras, de los cuales estamos acá cerca y muchos saben todas las irregularidades que ocurren y han aparecido. Hay que recordar aquello que ocurrió con quien ocupaba el cargo por el gremio en salud pública. Y creo que debemos de ver que hay otra opción, que hay otra forma, y aquí se ha planteado que no se va a modificar por parte del partido de gobierno lo que se está haciendo, que se va a seguir bajo la misma línea, y creo que debemos cambiar rumbo, como lo dije. Si hablamos un poco de lo que es gremial, el gremio ha salido a la defensa del partido de gobierno. Lo ha hecho en las últimas horas, como lo hizo durante las elecciones nacionales del 26 de octubre. Ha salido fuertemente a contestarle a Jorge Larrañaga, nuestro candidato a vicepresidente, y creemos que vuelve a ser de vuelta un problema, el cual deberíamos de solucionarlo. ¿Por qué? Porque el gremio representa a cada uno de los trabajadores respecto a sus relaciones laborales, no respecto a sus relaciones políticas. Cada trabajador que está representado por determinadas personas que se votaron y se eligieron dentro de su gremio debe entender que sus representantes del gremio deben representarlo, pero representarlo gremialmente, no políticamente. Es más, creemos que si este gobierno no hubiese sido un gobierno del frente, los gremios, debido a unas cuantas sucesiones de problemas gremiales que han pasado, hubiesen hecho varios escraches más y los paros hubiesen sido bastantes más de lo que fueron, debido a que el gobierno ha colocado dentro de su estructura política, y lo planea hacer de vuelta, a personas del gremio que han pasado de ser figuras gremiales a ser figuras políticas, pero a su vez a cumplir su peso sobre los gremios para que los gremios estén tranquilos. Basta recordar a COFE, lo cual poco y nada lo hemos escuchado en estos años, a pesar de que a nivel estatal ha habido varias inequidades, varias irregularidades, y el salario no ha mejorado como se debería. Hay muchos de los que están en el Estado que seguramente lo recuerdan y se van a dar cuenta mirando un poquito hacia atrás. Hay tantas otras denuncias que debió hacer el gremio que no las hizo. Y en otros momentos los gremios están cumpliendo funciones para el gobierno o separando de la estructura que hay actualmente a personas que no están consigo. Un ejemplo que me toca vivir muy cercano es el ejemplo del profesor Hernández. El profesor Hernández, para aquellos que hayan ido a facultad veterinaria, es aquella persona que tiene una dificultad en una de sus manos. Es un grado 5 de la facultad veterinaria y se dedica a clínica de pequeños. Basta recordar, escuchaba a una persona decir que hace más de 30 años que ejerce, le quedan 3 años para jubilarse. Y hoy en día, debido a una política de querer sacarlo por motivos
políticos, vaya sea la redundancia, Hernández se encuentra en un problema y es la no renovación de su cargo. Es un momento difícil para una persona con 3 años para su edad jubilatoria que vengan y le digan: usted se tiene que ir. Pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento de los asistentes académicos es la no investigación del doctor Hernández. Obvian o pasan por delante de su práctica docente. Su práctica docente que implica que cada uno de nosotros, cuando precisábamos a alguien de referencia, íbamos y lo buscábamos en el hospital y siempre estaba al lado de los estudiantes, del paciente que estaba viniendo, siempre estaba ahí. Basta cualquiera de los colegas profesionales veterinarios o cualquiera de las personas que han ido a atenderse a facultad de veterinaria, que recuerden una persona peladita que venía y decía: esto va por acá, o esto va por allá, con su experiencia. Luis Lacalle Pou ha dicho en más de una oportunidad: iremos por los capaces, no vamos a ir por los de nuestro color, sino que lo que nos interesa más es que sean capaces. Y creo que esto aplica. Esto es una persecución que le han hecho política, pero además matando su capacidad. No porque no la tenga, sino por pensar diferente. Y pensar diferente y la diversidad es bueno y es importante. Tras Cartón, tras que Hernández estaría, si el Consejo sigue votando de la misma forma, saliendo de su cargo, hay colegas profesionales dentro de la Universidad de la República, dentro de la Facultad Veterinaria, que son colegas docentes que han dicho que si esto sigue así, renuncian. Uno de ellos me lo tomo para mencionar porque también es muy conocido, es el doctor Semiglia. Es uno de los cirujanos más grandes del país a nivel de pequeños animales. Y estoy seguro que si alguna vez alguno tuvo que arreglar un problema de huesos, un problema, haya ido a hablar con él, porque es un excelente docente. Bueno, más o menos esto es una introducción al tema. Hay muchos temas para tratar. Lo que sí es importante es votar por el cambio. Votar porque haya diversidad de opiniones. Votar porque la mayoría no sea aplastante y porque la mayoría decida qué es lo que quiere hacer. Sino que quien no es la mayoría tenga derecho a decir a cada uno: bueno, yo no soy mayoría, pero puedo marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque tenga un presidente y un vicepresidente que sean de otro partido que no sea quien tiene las mayorías hoy en la cámara, en las dos cámaras. Es necesario hacer ese cambio. Los invito a pensar, los invito a recapacitar y a ver que nuestro voto, el del 30 de noviembre, define eso. Y lo define por 5 años, no lo define por 5 minutos. En 5 años vamos a tener que ver qué es diferente, qué cambió. Y la única forma que tenemos de ver qué cambió es teniendo diversidad. Hasta ahora venimos con la opresión, o sea, con el levantamiento de manos en yeso, simplemente por disciplina partidaria. Bueno, es hora de cambiar, es hora de hacer la diferencia y decir: esto no va más. Debemos de modificarlo, debemos de votar para que esto sea diferente. Muchísimas gracias por este tiempo. En el segundo bloque, Viviana Campaña va a ser quien se va a explayar y quien va a tener la palabra. Y bueno, nos estaremos reencontrando en la esquina, repartiendo listas, viéndonos por acá por el departamento. Muchas gracias y hasta el segundo bloque.
En primer lugar me quiero presentar, si bien Jaime ya me nombró, yo soy Viviana Campaña, soy la vicepresidenta de la agrupación que lidera el senador Jorge Saravia, Concertación Republicana Nacional. Y bueno, y vengo a contarles un poquito por qué estoy acá. Vengo acá a pedirles, al igual que Jaime y que mucha gente que estamos trabajando juntos, que nos apoyen, que nos voten, que nos ayuden, no solo con su voto, sino que necesitamos que cada uno de ustedes nos ayude a conseguir más votos. Necesitamos de todos, eso es una realidad. Es una realidad que el Frente Amplio sacó el 48%, pero también es una realidad que el 52% no lo apoyó. Por lo tanto, precisamos los votos de los blancos, por supuesto, los de los colorados, los del Partido Independiente, de Asamblea Popular, del PERI y de los sectores minoritarios. También necesitamos de la gente que votó en blanco y de la gente que votó anulado. Necesitamos de todos ustedes, necesitamos de su participación activa en ello. En referencia a esto quisiera hacer mención a una frase. Entiendo que a lo mejor algunos la tomen como algo religioso, pero no, es una frase que dijo el Papa Francisco, pero no tiene ninguna connotación religiosa, por lo menos a mi criterio, y se adecúa mucho a los que les quiero expresar. Y dice lo siguiente: entrar en política es una obligación. Con la política no se puede hacer como hizo Pilatos, lavarse las manos. La política es una de las formas más grandes de la caridad. Es un deber trabajar por el bien común. Creo que se adecúa bastante y tiene que ver con lo que yo les estoy pidiendo. Ustedes se preguntarán quién soy yo para pedirles algo. Simplemente una persona que está convencida de que Luis Lacalle Pou es la mejor opción para que todos los uruguayos salgamos adelante. Entiendo, soy consciente y lo he vivido en carne propia del descreimiento que hay en general en la política y cada día más. Un descreimiento basado en que hay políticos que no hacen nada, hay políticos de todo tipo, pero es como en la vida cotidiana. Hay gente buena y gente mala y siempre uno mira la política desde el lado peyorativo, pero como dice el Papa Francisco, se necesita de la política y se necesita de los políticos, porque necesitamos gente que haga la conducción del país, que gestione el país. Además, como les decía recién, hay gente buena en todos los ámbitos. Yo trabajo en el Parlamento y he conocido gente muy buena, gente con muchas ganas de trabajar, y también he conocido de los otros, no lo puedo negar. También quiero mencionarles que creo que debemos elegir a los mejores y creo que los mejores están dentro del equipo de Luis Lacalle Pou, sin lugar a dudas. Los mejores son quienes deben gobernar y cuando digo los mejores me refiero a la gente más capacitada. Otra cosa, no estoy de acuerdo con la gente que vota en blanco y discúlpenme, tampoco estoy de acuerdo con la gente que vota anulado. ¿Por qué? Porque no están haciendo uso de su derecho y su deber de votar, de informarse, de saber todas las propuestas, involucrarse, estudiar las propuestas y los programas de los partidos de gobierno, de los posibles partidos de gobierno y a partir de eso tomar su decisión, ya que después, si no, no tendrán derecho a ningún tipo de quejas. Quien no vote, vote en blanco, vote anulado, luego no tendrá cómo quejarse y nos está influyendo a todos los uruguayos. Y por 5 años, como decía Jaime, y más todavía, porque hay políticas que se deciden que repercuten mucho más allá de 5 años. Quisiera aprovechar también para comentarles cómo llegué yo a la política lo más brevemente posible. En primer lugar, como verán, soy mujer relativamente joven, soy profesora de matemática y por eso verán que tengo como un punteo detallado, es una formación profesional, el planificar lo que uno va a hablar. También soy licenciada en negocios internacionales y me especialicé en estudios en Asia, fui becada por el gobierno japonés y el chino a estudiar en esos países. Siento que tengo la formación necesaria, asesoro al senador Saravia en distintos temas y bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Un día yo ya estaba estudiando mi segunda carrera, la licenciatura en negocios, y vienen y me ofrecen para trabajar en la secretaría de un senador. Lo cual me pareció como un poco hasta ridículo. Yo, secretaría de un senador, la política no me interesaba, me consideraba una persona apolítica, no entendía, no sabía y no me involucraba, como puede pasarle a muchos de ustedes, por eso se los quiero contar. Y bueno, este senador se acercó a mí porque me conocía, porque su hija había sido alumna mía, ¿sí? Y yo conocía a su hija y a su madre. Bueno, luego de pensar, tomé la decisión que dije, bueno, está bien, voy a acompañarlo, voy a probar. Y le dije a mi familia, porque soy muy de consultar todo con mi familia, le dije, voy a probar a ver qué es esto de trabajar en el Senado y si no me gusta me voy. A lo cual mi familia dijo, lo tenemos claro, por tu personalidad. Respecto a por qué decidí estudiar esta segunda carrera, ya había estudiado la docencia y había ejercido la docencia,
Bueno, lamentablemente fue porque me fui horrorizando de lo que era el sistema educativo y no quería ser culpable ni partícipe de la educación que se estaba gestando. Estaba horrorizada realmente. La currícula de estudios se reducía año a año y la permisividad era total. Sin dudas que yo no iba a ser partícipe de eso. Yo había sido formada con toda educación pública, primaria, secundaria e IPA, todo público y en forma excelente. Y no podía entender cómo en tan pocos años había cambiado tanto la educación. Por eso es que decidí que no iba a participar y que me iba a hacer un lado y iba a estudiar otra carrera. Lo hice con mucho dolor porque sinceramente amo la docencia, amo dar clase y bueno, muchos años después surgió la oportunidad de dar clase en la universidad, estoy dando clase en la universidad, pero de otra manera, tengo libertad de cátedra y estoy tranquila de que lo que les enseño a mis alumnos es realmente lo que ellos merecen y lo que los va a hacer ser mejores profesionales. Volviendo a lo que les estaba hablando antes de que, bueno, decido aceptar, empezar a trabajar con este senador. Y bueno, a partir de que lo fui conociendo, fui trabajando más que nada, le dije, mire que yo de política no sé nada y no me gusta, y él me dijo, no importa, yo te quiero para la parte administrativa. Luego lo fui conociendo, me fueron gustando mucho sus ideales, su manera de pensar, y bastante a regañadientes, luego de un tiempo tuve que aceptar que me gustaba la política, que me gustaba, cosa que nunca pensé decir. Y sí, me gusta la política, porque le encontré una faceta más que nada en la parte de lo que es la política social, que debería de ser de sus principales facetas, ya que es la parte que, donde uno ayuda a la gente. Estando en el lugar que estoy yo, uno tiene grandes posibilidades, si quiere y tiene ganas de ayudar a mucha gente. Y lo hemos hecho con el senador Saravia, lo hemos hecho en muchos ámbitos. En varios casos ha sido en lo que es mi departamento natal, yo soy Maragata, y es increíble y eso es invaluable. Bueno, ahí admití que me gustaba la política y me puse a trabajar más que nada en eso y también asesorar al senador en lo que tenía que ver con mi especialidad, ya que había egresado de mi segunda carrera y también me fui introduciendo mucho más en la política. Respecto a lo que es las mayorías parlamentarias y a lo que otra cosa que les quiero hacer mención acá, a mí me preocupa mucho cuando yo entré a trabajar al Parlamento, tengo 1000 anécdotas que podría ser, algunas buenas, otras no tanto, pero si hay algo que me llamó muchísimo la atención fue cómo le han quitado potestades a los legisladores, ya que son gente elegida por el pueblo, en la que el pueblo deposita su confianza, pero debido a las mayorías del Frente Amplio, lo único que terminan haciendo es levantando la mano, como decía hoy Jaime, parecen con los brazos enyesados. Muchas veces estando en desacuerdo con lo que están votando, pero como ellos mismos dicen, hay que hacerlo, no queda otra. Cada vez que la oposición presentaba un proyecto de ley, se lo desestimaba, simplemente porque era de la oposición. Y esto lo hablo desde la experiencia porque yo estaba trabajando en el Parlamento. En un momento pensé yo, ¿para qué pagamos todos estos sueldos? ¿Para qué le estamos pagando a todos estos legisladores? Mejor paguémosle a uno que levante la mano por todos los compañeros y listo. Desde mi oficina en particular presentamos muchos proyectos, muchas propuestas, muchos pedidos de informe, pero nada, no obtuvimos respuesta tampoco. Y yo me pregunto, ¿qué democracia es esta? ¿Qué garantías tiene el pueblo de democracia? Por eso es que no estoy de acuerdo con las mayorías parlamentarias y por eso creo que la única forma para que no vuelvan a obtener mayorías parlamentarias, por lo menos en la Cámara de Senadores, es que Luis Lacalle Pou sea nuestro nuevo presidente. Y por eso quiero pedirles, por favor, que piensen y recapaciten su voto. Obviamente que yo soy de la oposición, eso está claro, soy del Partido Nacional y con mucho orgullo lo digo. Pero acá les estoy hablando como una ciudadana preocupada por la situación que estamos viviendo, preocupada porque desaparecen urnas, preocupada por cosas que antes no sucedían. Pero entiendo que en este momento, como les digo, le estoy hablando como ciudadana uruguaya y que si mañana mi partido político me falla, voy a ser la primera que les voy a ir a reclamar. Porque los partidos políticos son herramientas para asegurar y garantizar la democracia, no para generar fanatismos. Para generar fanatismos están en los partidos de fútbol. Respecto a lo que vendría a ser la llegada al poder, cómo llegó al poder el Frente Amplio, también tengo anécdotas, porque tengo amigos en todos los partidos políticos. Y me llegaron a comentar en muchos casos que cuando fueron a asumir el poder no sabían ni qué hacer, porque no tenían gente capacitada para los cargos. Entonces empezaron con los amiguismos y después eso se les volvió costumbre, ¿no? Como todos sabemos. Tengo varias anécdotas de diputados que levantaban la mano y luego llamaban a sus secretarías y preguntaban, ¿qué es lo que acabo de votar? Patético, ¿no? Lamentable.
De estas anécdotas tengo muchas, lamentablemente por respeto a las personas que me las contaron y algunas por miedo, sí, por miedo porque yo también he sufrido persecución política, es que no las puedo contar. Otro tema, ¿qué se puede decir de la gente que eligieron para los cargos ejecutivos? La mayoría gente incapaz, y que me disculpen, pero gente muy poco capacitada. Entiendo que en política se necesita gente que sean profesionales y de los otros, pero hay cargos que requieren de gente con cierta capacidad y creo que muchos no lo han tenido. ¿No les parece una tomada de pelo que a un panadero ex guerrillero lo hayan puesto como ministro de Defensa? ¿No sería, en el lenguaje vulgar que utiliza nuestro presidente, una metida de dedo a los militares? ¿Les parece bien esto? ¿No les parece que esto es gobernar desde el resentimiento? ¿Le hace bien a un país gobernar desde el rencor y el resentimiento? Yo creo que no, creo que no. Bueno, y ¿qué más se puede decir? Son tantas las cosas que tengo para decir, de cargos de confianza ni que hablar, la fantochada de Pluna, toda la gente que se tuvo que ir del país porque se quedó sin trabajo, ANCAP, ALUR, no permitieron una comisión investigadora. ¿Por qué no lo permitieron? ¿Será que hay mucho que esconder? Ahora, otra cosa, luego de la primera vuelta que tuvimos, vi muchos frente amplistas festejando, ganamos, ganamos, ganamos. Insisto, esto no es un fanatismo. Acá o ganamos todos o perdemos todos. Esto no es un Peñarol nacional, para eso están las canchas de fútbol. Respecto a otro tema que quiero consultar, ¿qué pasa con las leyes inconstitucionales? ¿Cuántas leyes inconstitucionales se votaron en este periodo? No dicho por mí, dicho por especialistas de todos los partidos en el tema. Otra pregunta que me hago, ¿puede el presidente de la República hacer publicidades? Otra cosa, el exceso de publicidades que vimos de los entes autónomos, de los ministerios, ¿son necesarias? Creo que nos están subestimando y nos están subestimando mucho. Otro caso en el que nos dejaron bien claro que nos subestiman a todos los uruguayos fue cuando dijeron que ponían a una heladera y igual salía intendente, y de hecho lo salió. Otra manera de subestimar a la gente. No quisieron poner una persona capacitada porque es más difícil de manipular, porque una de las estrategias que tiene el Frente Amplio, sin lugar a dudas, es tener gente a la cual pueda manipular. Son unos pocos los que manipulan al resto. Por eso tenemos tanta gente incapaz y por eso el señor presidente se alegra tanto de que hayan tan pocos profesionales en el nuevo Parlamento que tendremos. También una cosa que quisiera mencionarles es que se está ocultando una información que nadie se anima a decir, que parecería que tendría algún problema el posible, ojalá no, futuro presidente de los uruguayos, que lo podría hacer llegar a perder las elecciones. Averigüen e infórmense. En resumen, estamos festejando que vamos a seguir en la misma línea de seguridad, con el mismo inepto ministro del Interior, con el mismo sistema de educación. La educación seguirá siendo lo mismo porque para las autoridades estamos bárbaros, ¿sí? Cosa que estoy totalmente en contra. Si bien tengo que destacar que tenemos brillantes docentes que están muy comprometidos con las tareas, han visto totalmente desdibujada su rol. Ya no son asistentes sociales, no son profesores, son asistentes sociales, son psicólogos, son padres, madres, tutores, etc. Hay un gravísimo problema en la educación. Hay que capacitar sin duda mejor a los docentes, pero hay un gravísimo problema en la gestión de la educación, a pesar de que se han gastado miles y miles de dólares en la gestión, y hay que hacer un cambio sustancial en ella. Si no, cada vez que se demora este cambio, se está generando un daño irrevocable que se provoca en la sociedad. Son generaciones perdidas que mucho van a costarnos a todos los uruguayos. Parafraseando a la doctora, profesora y escribana Graciela Bianchi, que los uruguayos no dejemos de ser ilustrados por falta de valentía. Tengo muchos temas más de los que quisiera hablar, de la economía, por ejemplo, el tiempo se me está agotando, pero quisiera decirles que hay muchos que dicen que la economía está bien. Cualquiera que sepa un poquito de economía sabe que la economía es cíclica y el Frente Amplio agarró un buen ciclo de la economía que no supo aprovechar para nada. Nos endeudamos y tenemos una deuda externa mucho mayor que la que tuvo Valle con todas las dificultades que tuvo en su gobierno. Y hay gente que mide la economía por la cantidad de 0 kilómetros que hay en la calle. Es verdad, hay más 0 kilómetros en la calle, pero debido a lo que ha fomentado este gobierno, el crédito al consumo y no el crédito productivo. Y así no se miden las clases sociales, ni la economía de un país, para nada. Bueno, por último, para cerrar, lo que quisiera decirles es por qué la calle Pou. La calle Pou es una persona que está altamente capacitada, pero tiene además
una humildad increíble. El día que yo lo conocí, cuando fui a su oficina a trabajar en los planes de gobierno, lo primero que dijo fue: estoy a las órdenes. Y a mí me llamó la atención porque a veces la gente, la mayoría de las veces la gente, y más en política, es una cosa delante de cámaras y otra detrás de cámaras. Y él no, él es igual como lo ven ustedes, delante de cámaras que detrás de cámaras. Y él es una persona que no se cree todólogo, lo que no sabe va y lo estudia, y tiene el mejor equipo técnico, sin lugar a dudas, que lo está apoyando y al cual le consulta todo el tiempo qué medidas se deben de tomar. Otra cosa que les quiero pedir es que lean ambos planes de gobierno, léanlos, no se dejen llevar por lo que dicen, léanlos ambos y a partir de eso decidan qué es lo que quieren hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y voten bien.